Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con la vuelta al mundo con libros toca España, con Nadie lo sabe, de Toni Gratacós. Estas reseñas son para dar la vuelta al mundo. Toda historia tiene siempre su final. La que voy a contar comienza mucho después de que la expedición terminara. No, yo no formé parte de ella. De hecho, a día de hoy jamás he pisado una nave. Todavía. Me da miedo el agua. Pero lo que tengo que contar, la historia que agarrota mi alma y ha luchado toda la noche por querer salir a la luz, ensuciará el rostro de su héroe y esa gloriosa expedición. Juan Sebastián Elcano escribió su nombre en la historia el día que entró en el puerto de Sevilla con los despojos de una armada que ya muchos habían olvidado. Regresaba con 17 personas al mando de una de las 5 naves que habían partido 3 años atrás bajo las órdenes del capitán Fernando Magallanes. Elcano se convirtió en héroe porque había realizado una gesta que nunca nadie había hecho antes: dar la primera vuelta al mundo. Yo lo convertiré en villano con la verdad. La intro, como habéis podido ver, está tomada la música de aquella serie de Willy Fogg, La Vuelta al Mundo en 80 días, basada en la novela de Julio Verne. 80 días se tardaba en dar la vuelta al mundo en aquella ficción. Yo me he preguntado cuánto se tardaría hoy día en dar la vuelta al mundo. Y no hablo en un avión supersónico, que eso me parece que se hace en unas 5 horas. No, yo hablo viajando en un vuelo, porque el vuelo acorta muchísimo el viaje, en un vuelo regular. Y por lo visto el récord está tomando aviones subsónicos en 52 horas y 34 minutos. Eso es lo que dice San Google bendito. Claro que la cuestión es que según en qué sentido lo hagas, tardarías 52 horas menos un día o más un día, en función de hacia qué lado dieras la vuelta al mundo. Bueno, pues estamos hablando de una vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo que se dio, una empresa que culminó Elcano, Juan Sebastián Elcano, pero que el artífice de la idea fue Fernando Magallanes. Y para ser exactos, esa travesía duró 1125 días, que se dice prontito. Vale, también se detuvieron en algunas islas batallando y haciendo cosas raras, pero bueno, esa es otra historia que nos cuenta el libro. Se partió el 10 de agosto de 1519, cuando ya nadie esperaba que volvieran, el 8 de septiembre de 1522. Aparecieron 17 hombres en una única nave de las 5 que partieron. Bueno, bien es verdad que una se había dado la vuelta antes, que todo hay que decirlo. Pues esta es la historia que se va a recoger en esta novela, pero una novela que está planteada como si fuera un thriller. Como si fuera un thriller, lo digo, en cuanto al género, no en cuanto a la forma. La forma es la de una novela histórica, contada con rigor, pero al que se le mete una dosis de intriga y de misterio. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay algunas dudas en esa expedición sobre lo que realmente pasó y lo que realmente contaron. Porque, como dice la promoción de esta novela, la historia la cuenta quien regresa. Si no regresas, no puedes contar la historia. Y lo que tú cuentes, el que has regresado cuenta, será verdad o no será verdad. Pero eso, a fin de cuentas, es lo que va a quedar ahí para la posteridad. Es una historia que está narrada por Diego que se ha convertido en el ayudante del mayor cronista. Los cronistas eran los que contaban la historia. ¿Viajaban o no viajaban? Eso depende, porque dentro de la expedición sí había un cronista
Pigafetta me sale, pero no sé si está bien dicho o no el nombre, que es el que va registrando la historia. Muy curioso, porque al mando de la expedición llegó Juan Sebastián Elcano y él no aparece en esa narración que se hace de la historia. Curioso, ¿verdad? Pues sí, hay unas cuantas curiosidades más que despiertan la intriga de este ayudante del gran cronista de la época, que quiere averiguar la verdad. Claro, que averiguar la verdad le va a llevar a enfrentarse con gente muy rica y muy poderosa. Porque a fin de cuentas, si esa verdad está ahí es porque a alguien le interesa, porque hay intereses creados. Pero ¿qué pasó realmente en esa expedición? De entrada, a mí esta novela y esa historia en sí me subyuga. Pero claro, nosotros lo vemos ahora, todo muy claro, muy normal. Pues sí, hombre, es lógico, si el mundo es redondo, le puedes dar la vuelta. Eso es de cajón. Bueno, para eso tienes que tener claro que el mundo es redondo. Pero además, tú llegas a un inmenso continente, como es América, que está prácticamente sin descubrir, y decides que a eso se le puede dar la vuelta. Claro, tú estás viendo el mapa, Chile, Argentina, lo estás viendo hasta abajo y tal, y claro, al final del continente se da la vuelta. Bueno, pero tampoco lo hicieron así, porque el pico del continente es el Cabo de Hornos. Que menudo traguito tiene esa vuelta. Por ahí atrás, por ahí debajo, que es altamente peligrosa, mares muy agitados, permanentemente llenos de tormentas. No, se hizo por lo que se ha dado a conocer como el Estrecho de Magallanes, una franja que partía el continente de un lado a otro y permitía el paso. Y es verdad que muy al sur del continente. Bueno, pues por ahí es por donde se metió la nave de Magallanes y pudo pasar al otro lado. En esos momentos, una de las naves se dio la vuelta. ¿Por qué? Bueno, pues para decir que su historia, su batalla, su verdad, porque previamente había pasado de todo. Por pasar, había pasado que parte de la tripulación, parte de las naves se habían sublevado. Algo que algunos pagaron con su cabeza y el que había comandado la rebelión, el motín, fue abandonado en una isla desierta. Tela, ¿eh? Y a partir de ahí continuaron. Pero es muy curioso porque uno de los que estaba en la revuelta fue perdonado y fue Juan Sebastián Elcano, que fue el que comandó la nave a la vuelta. Él tuvo que tomar una decisión. ¿Volvían por donde habían venido o tiraba para adelante? La verdad es que le quedaba muy poquito de tirar para adelante en cuanto a ruta desconocida. Y fue lo que precisamente la decisión que él tomó. Bueno, pues toda esta gesta, toda esta historia, el por qué. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues porque había una pugna entre castellanos y portugueses. ¿Qué pinta Portugal en todo esto? Bueno, pues sí, pinta porque se habían trazado unos límites, de aquí para arriba lo que encuentres es tuyo y de aquí para abajo es mío. Y la ruta de los portugueses, bordeando todo África, les permitía llegar a las especies. Las especies valían más que su peso en oro. De aquella expedición, los 17 que llegaron volvieron riquísimos por el contenido de lo que traía el barco, por el clavo, entre otras cosas, clavo no de clavar, clavo de especie que traía el barco. Pues esa era la historia, que entre Castilla y Portugal había una dura pugna. Y todo el miedo era que los portugueses me están espiando. Y el problema es que Magallanes era portugués, pero él propuso primero su expedición en Portugal y le dijeron que de qué iba. Y en España, el recién llegadito Carlos I, cuando todavía era un bebé casi, es una manera de hablar, pero era muy joven, decidió financiar la expedición. Pero claro, entre portugueses y castellanos había ese resquemor. De ahí que hasta el final
no deja de ser también no solo una novela de aventuras, sino una novela de espías. ¿Quién espiaba a quién? ¿Quién y por qué hicieron todo este montaje para que Portugal no se beneficiara? ¿O era un traidor Magallanes como otros pretendían y lo que estaba haciendo era ser el tapado de Portugal y estaba trabajando para Portugal? Pues os vais a tener que leer una novela, ya os lo digo. Muy entretenida, una batallita llena de aventuras, con su pequeño toque de humor, este viaje del presente al pasado. Por presente entiendo la fecha en que él está escribiendo la historia. Hacia atrás, porque nos va a contar qué pasó antes de él, qué pasó con Magallanes, qué pasó con Elcano. Divertida, de verdad. Una novela muy, muy recomendable. Y lo cierto es que esta es una novela que en su día el autor autopublicó. De hecho, creo que llegó a vender hasta 3.000 ejemplares, lo cual en un autopublicado es una barbaridad. Pero es que este hombre vende que es una maravilla, como se vende. Una de las presentaciones en las que más me he reído y más he disfrutado ha sido precisamente en la de esta novela. Allí el Tony contándonos sus aventuras y sus desventuras para publicar la novela con mucha gracia y mucha historia. Perdonad, voy a beber agua. Es que le contar a Raúl lo que me pasó en la presentación a prensa el 7 de marzo en Sevilla. Fue horrible. ¿Por qué? Porque en Destino alquilaron la nao Victoria, la reproducción que hay de la nao Victoria. Entonces allí estábamos con toda la prensa. Habló Emilio Rosales, que es el director editorial de Editorial Destino, y luego me tocó el turno a mí. Entonces empecé a hablar, tal, no sé qué, y entonces vi, ¿sabéis cómo los robos que se quedan sin aceite? Y como C3PO, y entonces empiezan, y no te salen las palabras, pues se te seca toda la boca. Entonces me empezó a pasar eso, les dije, oye, por favor, me está pasando como Magallanes, o me traéis agua o no puedo continuar. Entonces aquí tengo la botellita de agua, o sea que gracias Casa del Libro porque me habéis salvado, ¿eh? Si la botellita de agua estaría perdido. Y yo fui uno de los que en su día le ofreció la novela. Pero claro, lo digo muy claro, casi, no sé si le faltan muchas. Iba a decir casi 700, pero no. Son 620 y tantas páginas las de esta novela de alguien que es autopublicado. A mí, con todo lo que tengo pendiente, pues no, pues dije que no. Pero mira, hubo quien tuvo confianza en la novela y al final se terminó publicando. Y os la recomiendo, de todo corazón os la recomiendo. Y si no quieres perderte ninguna de mis recomendaciones, pues ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos. Muchas gracias a todos por estar ahí. ¡Hasta pronto! Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen entre libros sé.